Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Ibáñez, pertenezco al equipo comercial, ¿no? Soy ingeniero industrial de profesión y llevo más de 20 años trabajando en temas de entrega de servicio de tecnología e información. En IDRIC estamos convencidos que proporcionar información a nuestros clientes agrega valor. Muchas gracias por reservar este espacio en nuestra agenda. Para los que se conectan por primera vez o participan por primera vez en un evento de nosotros, déjenme presentarles quiénes somos y cómo está conformado nuestro ADN, ¿no? Somos una empresa con más de 30 años de experiencia proporcionando soluciones para la optimización de la operación de IT, ¿no? De una forma innovadora, de mejores prácticas, en forma puntual, lógica y empática. Tenemos más de 600 clientes activos alrededor de la República Mexicana, más de 150 proyectos llave en mano y más de 1,500 implementaciones realizadas, y nuestro portafolio está conformado por más de 70 productos y servicios. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de las pruebas de penetración en el ciclo de desarrollo. Nos va a estar acompañando o exponiendo el tema Fátima Rodríguez, quien es nuestra ingeniera en ciberseguridad y tiene una maestría en seguridad informática. ¿Por qué es importante realizar las pruebas? ¿Para qué sirven estas pruebas? ¿No? Y desmitificar mucho el hecho de que sean solamente por un tema de cumplimiento. Entonces, al final de la sesión o de la ponencia, vamos a tener un espacio para las preguntas, vamos a tratar de contestar el mayor número de preguntas. En el caso de que el tiempo no nos lo permita, vamos a enviarles la respuesta vía correo electrónico, por eso es importante también que nos dejen sus datos, ¿no? Y no quisiera también dejar pasar que su opinión es muy importante, entonces les pido por favor que contesten la encuesta que van a ver al final, ¿no? Eso nos permite ser mejores, ¿no? Y mejorar y tomar en cuenta todas sus opiniones. Entonces, sin más, los dejo con Fátima. Muchas gracias, que tengan excelente día. Hola a todos, buenos días. Vamos a comenzar este webinar con un poco de historia. Aquí vamos a ver las consecuencias de todo lo que vamos a estar platicando más adelante como una posible causa. Entonces vamos a empezar con estas historias un poco tristes de hechos que han acontecido en los últimos 2 años y que han sido pues de gran magnitud. El primero de ellos, vamos a empezar hablando de un hackeo que ocurrió aproximadamente en mayo de 2021 a la empresa multinacional Globo con sede en Barcelona. Aquí pues pasa que unos ciberdelincuentes justamente avisaron que estaban vendiendo una base de datos de esta empresa con 480 gigabytes de información. Esto en la Deep Web. Y bueno, pues algo que es muy importante destacar es que en la Unión Europea pues sí se tiene una regulación muy estricta, entonces Globo tuvo que avisar inmediatamente de que ellos supieron y en un lapso no mayor a 72 horas, pues que se habían dado cuenta de esta exfiltración. Retomando un poco el tema de por qué ocurrió, cómo fue que esto se llevó a cabo, ellos no dieron mayor información, dijeron que pues ya todo lo estaban consultando con la Agencia Española de Protección de Datos, que es la institución que se encarga precisamente de estos ataques. Y algo que sí se supo fue que habían dejado al parecer una interfaz de administración que ya no debía estar ahí, que era parte de tecnología obsoleta y que por lo mismo nadie le estaba dando mantenimiento a la vista de todos. Entonces, pues estos registros que estaban ahí para quien sabía buscar, pues fueron los principales responsables de que se pudiera llevar a cabo esta exfiltración. El atacante no dio mayor explicación más que pudieran completar el cambio de contraseñas a través de unos datos que dio, pues para que se viera que sí tenía manipulación de esta base. Otro también muy importante y muy comentado que ocurrió este mismo año, en junio del 2021, fue el
el data breach que ocurrió, bueno, que no fue tanto como en el tema de datos personales, pero a Electronic Arts, perdón. Este data breach fue bastante curioso, fue muy complejo, el vector de ataque fue mucho más extenso que, por ejemplo, en el caso de Globo, y también la pérdida de información fue verdaderamente mayor. Aquí se filtraron 780 gigabytes de código y este es bastante peculiar porque el vector que se ocupó aquí, bueno, en primera sí empezó por un tema web, por una vulnerabilidad en la web. Los atacantes compraron cookies de inicio de sesión que se estaban vendiendo en la Deep Web por $10. Con estas cookies lograron ingresar al canal de Slack de pues Electronic Arts y previamente se había realizado ya por ellos pues una investigación con la información que recopilaron, que fue justamente información que había dejado un desarrollador anterior y que tenía el nombre de cómo se llamaban los repositorios, pudieron hacer un ataque de ingeniería social a uno de los administradores de este canal. Entonces, él les dio un token de inicio de sesión, no solo una, sino 2 veces, con el pretexto de que habían perdido, eran usuarios que habían perdido el teléfono una noche antes. Entonces, así fue como consiguieron entrar ya directamente al repositorio, partiendo de este acceso que consiguieron al canal de comunicación, y bueno, pues así fue como lograron la exfiltración. En este hecho no hubo pérdida de datos personales propiamente, sin embargo, pues aparte de un poco la reputación de la empresa, sí va a reflejarse en un tema de cómo se pueda llegar a usar este código en un futuro. Se dieron cuenta e hicieron todas las notificaciones pertinentes, pues una vez que los atacantes como tal notificaron que se estaba vendiendo o que estaban vendiendo esta base, ¿no? Entonces, aquí es un impacto que a lo mejor no se puede ver inmediatamente, pero que en definitiva pues va en el venir de los años a reflejarse de algún modo. Sí. Y la última, esta también es curiosa, no es de este año específicamente, es de mayo del año pasado. Esta fue una exposición de datos que pues sí es diferente a un data breach por parte de la empresa Camfor. Este es un servicio de streaming, de live streaming para adultos. Y bueno, aquí en la gráfica lo que podemos ver es de qué país se exfiltraron más datos. Este fue bastante denso en cantidad porque fueron en estos 7 terabytes 10.88 mil millones de datos de diferentes cuentas. Y no solo se quedaron como en casos anteriores con partes de la información o como en el caso de IA, nada más pues el código fuente. Aquí sí hubo exfiltración de todos los datos personales, de contraseñas, de montos de pago, de fechas de pago, y bueno, pues esto pone a los usuarios principalmente de este sitio en una posición en la que pueden utilizar su información para un robo de identidad puramente. Y esto es pues bastante difícil de medir como el impacto, no solamente desde el año pasado, sino en años venideros. Aparte, con todo este tema de data breach, pues lo que se hace es que muchas veces estas bases de datos quedan aquí en el Internet y pueden ser consultadas y correlacionadas posteriormente. Entonces, de ahí es de donde viene su principal riesgo y su amenaza venidera. Ahora, Fati. Algo que aquí sí quedó muy de manifiesto es que esto no fue un ataque, sino una exposición que no es lo mismo. En este sentido, fue un grupo de investigadores, fue un Blue Team, el que... Fati. Por favor. Fati. Fue un Blue Team el que identificó cuál era la vulnerabilidad de esta base de Elasticsearch, y es muy pues fácil, o bueno, fue bastante llamativo el hecho de que estaba prácticamente no mal configurada, sino... Fati. Voy a cambiar un poquito aquí el audio, un momento, por favor. Sí. Sabes, Fati, te escuchas robotizada.
No sé si nos ayudas a tratar de... Denos unos minutos, por favor, para revisar qué está pasando. Hola, ¿aquí me escuchan mejor? Ya te escuchamos mejor. ¿Tú me escuchas a mí, Fati? ¿Me escuchan los demás o no? Hola, hola, ¿ahí me escuchan mejor? Gracias. Yo ya te escucho mejor. ¿Nos ayudan con sus comentarios si nos escuchan mejor, por favor? Gracias. Vamos. Ok, bueno, entonces seguimos. Ahí ya, ¿me escuchan bien? Sí, Fati. Ok, entonces continuamos. Aquí una disculpa por el inconveniente de audio. Como volviendo a este tema, definitivamente la base de datos no estaba configurada, o sea, estaba totalmente expuesto y no había ningún tipo de control ni contraseña para su ingreso. Bueno, esto en resumidas cuentas, ¿qué podemos sacar aquí de todas las causas que hay en este tema, que fueron partícipes para todos estos tipos de exfiltración? ¿Cómo las podemos agrupar? Pues principalmente están las que son atañibles a debilidades en el código. Aquí pues tengo como referencia el top de riesgos de ciberseguridad de OWASP, donde nos habla justamente de todo eso. Podemos observar, sí, varios de estos riesgos que ocurrieron, de hecho, en estos ciberataques, como la pérdida de autenticación, que es toda la gestión de las contraseñas, la expiración de sesiones, el proceso de cierre de sesión, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Elasticsearch, con esta compra de cookies. Pero también hay algunos otros que no han dejado de ser el vector de ataque por excelencia, que es la inyección de código malicioso a través de entradas ya sea SQL, XML, el envío de datos a entidades externas o pues directamente que de ahí tomen los datos. Y hay otros riesgos importantes dentro de todos estos, que es justamente pues que no se agreguen controles de acceso de manera adecuada y así pues los atacantes puedan eludir una autorización y pues utilizar la aplicación como si fueran administradores, como también lo vimos en el ejemplo del caso de Globo. Entonces, todas estas vulnerabilidades son atañibles al código, pero no son las únicas. Aquí, eh, otra de los grupos que podemos formar es la lógica de negocio. Todo lo que ocurre como resultado de no anticipar estados inusuales de la aplicación en los cuales puede caer cualquier usuario. Como consecuencia de no manejarlos de manera segura, pues se tiene que, no sabemos cómo se va a responder, hacia dónde va a ir el código. Y esto, pues el atacante debidamente no tiene ni siquiera lo mejor que hacer un reconocimiento alrededor, ver la tecnología, simplemente se basa en funciones como el cambio de contraseña, cómo están regresando, enviando, por ejemplo, a nuestro correo, a nuestro celular, estos factores de autenticación, o si de una vez nos deja por un enlace cambiar la autenticación. Entonces, bueno, este es otro grupo. Y el siguiente donde podemos eh, categorizar estas causas, pues es en toda la parte tanto de controles débiles como en la mitigación de riesgos. Tenemos por un lado, y este es un adelanto de cómo está pensada a quedar, por ejemplo, la norma de ISO en cuestión de sus controles. Tenemos que estar la parte de personas, precisamente, independientemente de que los controles tecnológicos sean muchísimos. Por ejemplo, para este ataque de ingeniería social que sufrió Elastic, no hubo controles en las personas en el reconocimiento de ataques de phishing que fueran adecuados y pues ahí se pudo dar la exfiltración. Y la otra es la mitigación de riesgos. A veces sí hacemos conscientemente esto de llevar a entornos productivos bases de datos,
y bueno, un montón de infraestructura que pudiera no estar en la mejor condición de reconocimiento, de robustecimiento de su seguridad. Y es algo que tomamos como un riesgo que aceptamos. A lo mejor no estamos conscientes, pero la mayoría del tiempo decimos, pues, creo que tiene la suficiente seguridad, aunque no nos conste, y lo ponemos pues de cara a un entorno productivo. Aquí, por ejemplo, y pues reafirmando un poco esta idea de que el 50% de las violaciones de datos de los últimos años se originaron en las capas de aplicación web. Vemos esta gráfica de Akamai, la saqué hace unas semanas. Aquí los ataques que vemos por excelencia que logran su objetivo, pues son la inyección de código, como desde pues a mediados de los 90s, siguiendo de cross-site scripting y el remote file execution. Aquí lo que vemos, pues es, por ejemplo, en el caso de México, que ahí tenemos un caso con el cross-site, como en cuestión de densidad de ataques, pero que en definitiva, pues siguen siendo el 50% de este riesgo. Y entonces, pues nos queda preguntar, a lo mejor, ¿dónde está el otro 50%? Y es aquí donde encontramos otro resto de causas, ¿no? De que podemos contemplar y como factores muy visibles. Tenemos algunos que si bien no los podemos determinar o no los podemos controlar al 100, como es el robo de credenciales o el pareado de credenciales, que es de, bueno, esta base de datos que quedó pública, que a lo mejor ya no está vigente, utilizarla para intentar inyectar todos esos usuarios, todas esas contraseñas en otro sitio web y a ver si pega. Ese tipo de cosas de las que no tenemos control, o de cuándo le pueden robar las credenciales a lo mejor algún colaborador o algún administrador. Hay otras causas que definitivamente nos hablan de que no estamos teniendo ninguna postura de seguridad. No solo una que no sea adecuada, sino definitivamente ninguna, como el hecho de pasar información en texto plano directamente a un ambiente productivo. Eso sí nos está diciendo que pues a lo mejor no estamos dejando pasar por ahí bastante del tema. Y entonces nos ponemos a revisar o preguntarnos dónde es que comienza esto, porque al final del día estas son las causas que llevan a la explotación, pero ¿dónde inicia todo esto? Y a lo mejor nos preguntamos si es en la arquitectura. Aquí tenemos un modelo de arquitectura en 3 capas, pues ya no es tan funcional y no es tan popular y extendido actualmente, justamente por el auge de otras tecnologías, porque las aplicaciones se vuelven grandes y complejas de administrar, y justamente el hecho de que esté quedando como en el rezago hace que el modelo se encuentre desactualizado, que no tenga la tecnología que se está renovando continuamente y sobre todo agregar seguridad a cada una de las capas, pues claro que implica un mayor riesgo. Pero si tenemos una aplicación así, esto será lo único y a lo mejor el panorama o la mejor práctica o lo que sí debemos hacer es pasarla a otra arquitectura, por ejemplo, dejar de ser monolíticos y pasarla a microservicios, este estilo arquitectónico en el que la estructura de la aplicación se da como una colección de servicios y ya con eso se terminaría nuestro problema, pues realmente no podremos también decir o definir que aquí ya no vamos a tener ningún tipo de amenazas. Con los microservicios, por ejemplo, viene una carencia muy común que es la falta de monitoreo en los mismos. También si estamos extendiendo nuestra aplicación de ser una sola a hacer pequeñas funciones, pequeños servicios, justamente, pues la superficie de ataque se extiende. Aquí no tenemos una API o una superficie web que probarnos, sino muchísimas más. De hecho, pues la cantidad de vulnerabilidades en APIs creció un 4% desde 2020, por ejemplo. Y la mayor explotación que tienen estas APIs, pues es la exfiltración justamente de datos confidenciales. Aquí tiene mucho que ver el cuánta cantidad de información de la aplicación le estamos permitiendo manejar a estas APIs, y pues realmente es bastante, ¿no? O sea, todo lo que contiene la aplicación. Y de ahí vienen algunos otros tipos de amenaza que van más enfocados al permitir la replicación de un ataque. Si bien lo estamos partiendo en servicios, pues al final del día
queremos que se comuniquen. Y la manera más transparente de integrarlos es a lo mejor ponerlos en contenedores que tengan mismas características de sistema operativo, misma composición, que estén pues muy similares entre ellos. En este sentido, si uno llega a vulnerarse, si uno llega a ser explotado, es muy probable que todos los que se configuren del mismo modo pues tengan esa misma vulnerabilidad. Entonces, a lo mejor tampoco sea por la arquitectura de microservicios. Y hay otra que a lo mejor se nos puede ocurrir, que es la que está nativa en nube, que ya nace ahí, que pues la nube tiene un paradigma más seguro, lo que podríamos considerar, y que por lo mismo podríamos decir que no tiene este tipo de amenazas, ¿no?, que vimos en las anteriores. Sin embargo, las infracciones en los servicios de nube pública pueden ser el resultado principalmente pues de problemas en la configuración de valores predeterminados que tienen los proveedores, y pues todo esto lo hemos visto ya en el desarrollo de otras tecnologías, cuando hace a lo mejor algunos años podíamos encontrar manuales de administración de herramientas donde nos daban usuarios y passwords por defecto y que eran válidas para sistemas en producción. Aquí lo que tenemos es una cantidad de información abismal acerca de cada uno de los proveedores de nube. Podemos encontrar foros llenos de resoluciones de problemas, de la misma información del fabricante que nos dice cómo usar su producto, pues claro, para hacerlo más popular, pero que también revela un montón de información de cómo se están construyendo las aplicaciones. Aunado a que pues esta velocidad, esta escalabilidad hace que perdamos de vista todos los componentes que hay en este tipo de instancias y que quedan de lado porque ya están habilitados, ya son funcionales y no les estamos prestando atención. Entonces, no, a lo mejor tampoco es por la arquitectura en la que estamos desplegando la aplicación, y podemos incluso irnos un paso más hacia atrás y preguntarnos si es por cómo la estamos construyendo. Aquí no me voy a meter definitivamente si una metodología o filosofía de construcción es mejor que otra, o cuál deberíamos usar, o porque ya no deberíamos usar una. Eso sale totalmente como de los límites de esta charla, pero sí plantearnos el cómo hacer esto seguro. Si a lo mejor aquí es donde está faltando esa seguridad que buscamos y que permite llegar hasta esas exfiltraciones. Esa es nuestra búsqueda. Y pues aquí vemos que realmente estas pruebas que podemos efectuar para saber si a lo mejor comienza por aquí, las hay vastas, pero tienen que ver y tenemos que saber elegirlas de acuerdo a nuestra estrategia de integración justamente con el enfoque del marco en el que estemos trabajando. Tienen que ver también con la rapidez de las entregas que estemos desplegando y la capacidad y la compatibilidad que tienen estas herramientas dentro de la construcción que ya traemos. Y entonces es donde nos encontramos dentro de un ciclo de desarrollo normal y típico, estándar, todas estas pruebas. Y podemos llegar a pensar que con su despliegue, con el hecho de ejecutarlas, con la debida estrategia, claro, ya podemos tener una mayor contención, y la realidad es que sí, pero ahí no tenemos que perder de vista realmente cuál es el objetivo de estas pruebas y qué tanto nos pueden ayudar en este aseguramiento. Por ejemplo, si vamos a las pruebas que son estáticas, que son las que están más a la izquierda, y siempre más a la izquierda es mejor por un montón de cosas, ¿no? Reducción de costos, implementación con el marco de adecuación con el marco de trabajo. Pues al final del día estas pruebas estáticas están buscando patrones de codificación que coincidan con prácticas buenas o malas dentro del código. Claro que nos ayuda a tener una mayor calidad en el código final, en lo que ya se va a la siguiente etapa, y que reducir, o más bien el costo de estos arreglos, pues es mucho más bajo que en cualquier otra, claro que sí. Pero debemos tener en cuenta que, por ejemplo, aquí estamos hablando de errores tipificados simplemente. Y no simplemente, es ya bastante la cantidad de cosas que se pueden identificar
con este tipo de soluciones, atendiendo y analizando este tipo de herramientas y de reportes que entregan, pero también que la cantidad de falsos positivos pues tiene ahí una proporción todavía alta y se requiere alguien, no solamente una herramienta corriendo, que haga este análisis posteriormente, por ejemplo. Y tal vez podamos pensar, bueno, a lo mejor las pruebas estáticas no son para mí, no se adecuan a como yo estoy desarrollando, simplemente me parecen un esfuerzo que debido a mi tiempo de entrega, pues no me puedo permitir. Existen otras que se colocan un poco más a la derecha y que pudieran ejecutarse, de hecho se recomiendan ejecutar en menor medida que un escaneo, o bueno, que unas pruebas estáticas. Y estas son las pruebas dinámicas. Aquí la aplicación pues la tratamos como si fuera simplemente una entrada y una salida. El objetivo de estas pruebas no es encontrar todas las vulnerabilidades, como en el caso de las pruebas estáticas, sino las que sí sean explotables, que hay una diferencia considerable ahí. A lo mejor en mis pruebas estáticas yo tengo información del servidor y esta me da pues visibilidad de la tecnología, pero ¿qué tanto puedo explotarle de ahí? Es algo que en las dinámicas no va a salir porque nos centramos en estar más cercanos a producción, en realmente ver lo que puede, las fallas que puede tener el código en su construcción. Esto ayuda a reducir más que falsos positivos, pues todas las entradas que podríamos traer de otras pruebas y todo lo que se ejecute antes de producción definitivamente tiene una reducción en costos, pues porque una multa y una filtración definitivamente son más caros. Entonces, aquí a lo mejor si no podemos ejecutar las dos, llevarla a esta etapa, ponerla aquí en un ambiente ya de QA, de pruebas, estaría bien, pero ahí tenemos que pues, no son las únicas ni las últimas, y que de hecho las TAST y las TAST, estas pruebas dinámicas y estáticas, a lo mejor no han tenido el desarrollo esperado. Claro que han sido una gran herramienta, pero se han quedado como en un alcance y no han evolucionado, por así decirlo, no se han desarrollado de la forma que se esperaba y entonces surgieron este otro tipo de pruebas, las pruebas interactivas de seguridad, estas que son conocidas como de caja de cristal, porque justamente al estar basadas en agentes, pues pretendemos que se pueda ver todo, ¿no? Toda la superficie alrededor de la aplicación, los logs, que se pueda revisar todo del ambiente y todos los ambientes que se interactúen y que justamente esto dé una correlación que no deje lugar a dudas de que no hay vulnerabilidades, ¿no? Al final del día es el objetivo, tener una mayor cobertura de código y, bueno, poder decir que es en proporción seguro para pasar ya a producción. Estas, pues claro, se realizan en una fase más cercana todavía a ambiente productivo, pero sigue siendo dentro de la parte de desarrollo. Y bueno, una vez que hemos revisado todas estas pruebas y seguramente mientras les platicaba, habrán podido pensar, identificar, pues, cuáles son los inconvenientes de que a lo mejor no se estén ejecutando. Ya de aquí empezamos con algo que a lo mejor no vimos en las arquitecturas o no estábamos seguros de que realmente tuviéramos esas amenazas, ¿no? Pero a lo mejor en esta parte de integrar pruebas, pues ya vemos que no son el único factor o no es algo que estemos atendiendo y que sí deberíamos. Y aquí se nos puede ocurrir la razón que sea del por qué no podemos integrar, sino las tres, alguna u otra. Tampoco es como que ya con las tres y vamos a estar totalmente protegidos, depende muchísimo de nuestra aplicación y lo que estemos encontrando en ella. Estas pueden ser algunas causas y son todas totalmente variadas, desde la tecnología con la que estemos desarrollando, que nos falte equipo que pueda ayudarnos con estas pruebas, los tiempos de entrega en los que tenemos que sumirlas o bueno, que colocarlas dentro de pues nuestro desarrollo, y esto tiene más que ver por cómo estamos pensando la aplicación o cómo nosotros la concebimos desde antes, incluso de
que fuera programado, de que pensara en ser programada. Y aquí sí es algo muy particular. Esto se ve como un diagrama pues bastante complicado a lo mejor, muy complejo, pero es justamente porque pensamos en integrar cuestiones de seguridad de este modo, paralela al desarrollo. Y aquí sí, en varias, de hecho, herramientas que podemos utilizar para la parte de pruebas, como que un enfoque que se usa o una ventaja que se demuestra más bien competitivamente, es el hecho de que si nosotros estamos desarrollando de una manera, no sé, pues muy ágil y nuestras pruebas no están enfocadas en este mismo esquema, pues van a fallar porque la retroalimentación no va a poder ser constante. Pero es por esto, viene de tomar las pruebas o tomar toda la cuestión de seguridad, todas las herramientas de seguridad, y no hablo de marcas, sino de estos instrumentos como análisis de riesgos, modelado de amenazas, pruebas externas, en otro lugar que no está integrado al ciclo de desarrollo seguro. Este sí es un ciclo de desarrollo seguro, es una recomendación, o bueno, sí, una recomendación de hace algunos años, y a donde siempre se ha tratado de llevar y de evolucionar, pues es a que las cuestiones de seguridad estén totalmente dentro de la aplicación. Aquí sí debemos tener muy en cuenta que este sería un principal factor que determina si puede ser compatible todo lo que estamos pensando en temas de seguridad con ya nuestra Constitución. ¿Por qué? Cuando iniciamos el análisis de riesgos para escribir los requerimientos, es mucho más fácil llevar el diseño hacia todo lo que estamos identificando como riesgos que integrarlo a la inversa. Es decir, si yo quiero basarme desde los casos de abuso hacia escribir el diseño por algo que a alguien más ya le pasó, pero que no estoy previendo para mi aplicación. Entonces, todo debe ser en esta inversión de querer llevar más bien el diseño hacia la seguridad y no a la inversa, y menos pues trabajarlo de maneras paralelas. Aquí pues se me olvidaron estos títulos, pero que es básicamente eso lo que quería dejar con esta lámina. Y pues claro, esto lo vamos a avanzar hacia las pruebas hasta las pruebas de seguridad que deben estar pues en las últimas etapas, pero todo debe ser pensado desde el inicio en este enfoque, en los riesgos que pudieran estar o que son ahí inherentes tanto al negocio como a las tecnologías, como a los componentes de terceros que estamos utilizando. Entonces, si logramos verlo desde aquí, o logramos iniciarlo más bien desde ahí, pues ya tenemos la mitad del camino recorrido, pero si no, ya tenemos algo que está en producción, pues sí, algo a lo que le aplicamos pruebas a lo mejor de manera aislada, o inclusive que no hemos robustecido con controles, pues la duda a lo mejor es entonces cómo lo inicio, o sea, ya no lo puedo iniciar porque no lo pensé así desde el principio, y la realidad es que no. Hay aquí puntos que podemos tomar para iniciar de algún modo una estrategia, y una de ellas es justamente la evaluación de riesgos. A lo mejor de lo que ya identificamos, de todo lo que hemos venido trabajando, pues ese sería una parte, y la otra, el robustecimiento de los controles. ¿Y por qué voy tanto a los controles? Porque hay mucho de lo que podemos cubrir de la aplicación que no es el código en sí, y que tiene más que ver con cómo estamos administrando entradas, salidas de datos, dónde los estamos colocando, cuáles son nuestros canales de comunicación inclusive que dejamos de lado. Y la otra, pues sí, es los requisitos de seguridad propiamente. Aquí entra toda esta parte de, pues, cómo estamos codificando, si ahorita tenemos algún límite, algún umbral a lo mejor, para no hacer un despliegue, porque identificamos varios factores. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esa parte? El ponernos a pensar en esto principalmente es una de las cosas con las que podemos iniciar, no dejar de lado a las personas y el tema de cumplimientos. Aquí en México, claro que tenemos nuestra Ley Federal de Protección de Datos, pero más allá de eso, pensar en que estamos programando o estamos construyendo para nuestros clientes, para personas.
que pueden ser víctimas a lo mejor de una exfiltración por alguna vulnerabilidad que hay en nuestra aplicación y que son las que a largo plazo van a sufrir las consecuencias de esto, porque no es algo que se ve inmediatamente o no solo inmediatamente, y no es algo que se pueda detectar y coartar en ese mismo momento. Pueden pasar años inclusive para que alguien recupere su identidad de manera digital. Y la otra es profesionalizar en ciberseguridad, bueno, perdón, en seguridad de la información. Y aquí habla mucho de, por ejemplo, en este enfoque de DevOps, que por poner un ejemplo, planea, o bueno, la idea ahí es llevar pues la parte de operaciones y también de la de desarrollo, sea más de utilidad, o bueno, los desarrolladores tengan más que ver en todas estas etapas, ¿no? No solo como tal en la escritura de código. Y una de estas, pues, es la parte de seguridad. ¿Cómo nos pueden apoyar? ¿Cómo podemos desarrollar de manera segura? Y no hay otra que capacitándolos. Ellos son los artífices del código, las personas que mejor lo conocen y que podrían bien a bien y teniendo herramientas adecuadas de capacitación poder develar todas estas vulnerabilidades. Y para la parte de tecnología, claro que sí, integrar todo este tipo de herramientas. Como vemos, pues tiene mucho que ver con cómo lo estemos desarrollando y sí dejar muy en claro que son partes muy aisladas de pruebas. No quiere decir que unas me sirvan y otras no, o que tenga que aplicar todas, porque cada una es una inversión tanto de tiempo que debemos considerar en cada ciclo, a lo mejor un costo en licencias considerable, todo este tipo de cosas. Entonces, sí saber cuánto valor me agregan aplicarlas y en qué punto son para mí visibles y valiosas. Y la otra es la inteligencia de amenazas. Sí comentaba, o sí quería comentar aquí que, por ejemplo, podemos tener una visibilidad algo limitada en el sentido de que hay vulnerabilidades que, bueno, sí hay amenazas que están allá afuera, perdón, amenazas, que no vamos a ver en el código porque no pertenecen a él. El tema de que alguien pueda levantar un sitio que se parezca a su nombre de dominio, muy similar al nuestro, que puedan incluso como robar la imagen, poderla subir visualmente en otro lado, en otro servidor, y empezar a hacer un tema de fraudes, que por ejemplo tengamos una aplicación móvil ya yéndonos a otro sitio y que esté disponible para descarga desde una tienda que no es oficial. Todo este tipo de cosas son importantes de monitorear. Al final del día también son amenazas que pueden decantar en este tema de una exfiltración, pero que muchas veces pues las tenemos que dejar de lado porque no es tan visible y tan fácil para nosotros conseguir esa visibilidad, pero no quiere decir que no haya que pensarla o llevar esto para allá. Y a lo mejor en este momento pudieran preguntarse, bueno, y después de todo este tiempo, ¿por qué es importante el pentest? Y es algo que ya hemos estado viendo todo el tiempo aquí justamente en esta parte de la evaluación de riesgos. Si se fijan, todo lo que hemos podido identificar sobre lo que nos lleva a tener una exfiltración es un área bastante amplia. No se limita a revisar mi código, por ejemplo. Va desde cómo pienso en la aplicación y entonces es justo esto todo lo que tengo que probar. Debemos verlo como una herramienta de mayor visibilidad. En este sentido, sí debemos estar conscientes de que es una herramienta tanto para probar el código, pero también para probar a los colaboradores, a las personas que interactúan con este mismo, para probar los controles que ya robustecimos o que ya implementamos, y pues claro, para probar toda la tecnología, los componentes de terceros, los servidores que estemos utilizando, la arquitectura, cómo esté la aplicación comunicándose, todo este tipo de cosas
Entonces, lejos de ser un tema de cumplimiento, es una herramienta que nos otorga mayor visibilidad y así es como debemos pensarlo. O sea, su importancia radica en que justo podemos tener con ella, pues, descubrir, develar, tener visibilidad sobre todos estos puntos que nos llevan desde la explicación y como lo hemos venido revisando, todos ellos a derivar en una brecha de seguridad. Y aquí sí es muy importante saber qué es lo que podemos aplicar, o sea, cuáles son estos tipos o por qué decimos que esta es una herramienta de evaluación, que su objetivo principal es justamente el ayudarnos a ver dónde todavía estamos teniendo debilidades en una superficie extensa. A lo mejor aquí, y a lo mejor no, era de nuestro conocimiento, que pues hay varias oportunidades para el pentest, o sea, varias formas en las que podemos llevar este tipo de pruebas. Aquí no solo lo podemos clasificar, por ejemplo, si estamos probando en web o en móvil, en nube, algún dispositivo de red, algún dispositivo wireless. En este caso, que a lo mejor solo nos estamos enfocando a la parte web, incluso ahí, o sea, con este alcance ya limitado, tenemos tipos de pruebas que podemos hacer. Podemos referirnos al pentest como una herramienta de evaluación y para auditoría desde la perspectiva del atacante. Y aquí sí es importante diferenciar que a lo mejor lo que vimos antes, estas pruebas, pues sí, no es que sean las pruebas en código DAS y ASTAS, no es que sean algo que no aporte valor, pero sí tienen un objetivo muy puntual, que es el de comparar. Si lo notamos, podemos medirlas contra un grado y tenemos un alcance. Pero el objetivo del pentest es diferente. En primera, porque ya no vive como tal dentro de la construcción, ya lo tenemos a lo mejor podemos tenerlo en un ambiente ya productivo y que esto nos sirva de retroalimentación, pero también porque ahí no lo estamos considerando para que solo tenga un alcance que nos pueda dar como de un set, ¿no? De un set, un tipo de codificación ya predeterminado. Esto va desde un enfoque de atacante. Ese es como que a lo mejor el punto principal que muchas veces no identificamos y por el que se pueden llegar a confundir las demás pruebas con esta de aquí. Aparte, como vemos en esta parte del diagrama, la parte de las ciegas, el doble ciego, también tiene mucho que ver con cómo se van a manejar las pruebas de frente a nuestro equipo, al resto de personas que está interactuando con la aplicación y al final del día debe poder protegerla. Hay algunas en las que ni siquiera se le informa al equipo de TI que van a ser un objeto de esta evaluación, o algunas que sí, y sirve pues para ayudar a preparar justamente cuál sería el objetivo, qué es lo que sí queremos evaluar, dónde ya apliqué controles, porque podemos llegar a una evaluación a que nos digan lo que ya sabemos. Y esto no aportaría demasiado. Entonces, sí entender que esta también es una parte muy importante de poder saber todo lo que podemos llevar, todo lo que podemos tener de alcance, lo que alcanzamos a cubrir con pues una evaluación de este tipo. Y ahora sí, una vez que identificamos tanto qué es lo que quiero probar, qué es lo que puedo probar, cómo me ayudaría, qué es lo que sí me genera valor, comenzar a planearlas. Y esta es como en la definición de un alcance, estar de la mano con un equipo de pruebas, hacer la negociación, establecer los límites, qué sí puedes hacer o qué es lo que no quiero que hagas, lo que sí me comprometería porque a lo mejor no tengo una redundancia tan robusta, todo este tipo de cosas. Después elegir un enfoque, si quiero que estés desde afuera y me digas lo que puede ver todo el mundo, o más bien como en este caso de los colaboradores, qué de mis controles de acceso me está faltando para que desde adentro también sea seguro, para asegurarme de que solo quien deba tener autorización, deba tener ingreso, lo tenga realmente. ¿Cuál sería el objetivo si quiero que solo sea un frente, que es donde ya vimos que ocurren el 50% de los ataques?
y quiero dejar todo lo demás fuera, es otro enfoque que más bien es otro objetivo que podemos limitar, qué es lo que sí estaríamos evaluando. Y bueno, pues finalmente en el desarrollo de las pruebas, ahí sería ejecutarlas, claro, de acuerdo al plan. Esto ya va más del lado de la persona que ejecuta, y pues medir qué es lo que estamos identificando. Si a lo mejor fue un enfoque muy reducido en el que solo estoy evaluando lo que ya sé que va a salir bien, pues bueno, eso ya no sería tan útil o de tanto valor. Pero si estoy evaluando la totalidad de mi imagen digital, de mi presencia digital y todo lo que eso conlleva, puedes tener información bastante valiosa, desde que se puede identificar eh, un correo mal configurado, que puede ser una entrada para correos de phishing, hasta este tipo de aplicaciones que estén en otros lados haciéndose pasar, suplantando pues una identidad digital corporativa. Todo esto es lo que puede venir con una buena definición de alcance, justamente. Ay, perdón. Y bueno, al final del día, los resultados. ¿Qué puedo sacar de esta evaluación? Y sobre todo, ¿cómo lo voy a corregir? Los instrumentos de evaluación, de auditoría, como son este tipo de pruebas, pues eso es a lo que llevan, el poder robustecer la postura de seguridad y pues de este modo hacer que tanto aplicaciones como la organización en general se encuentren más seguras, con un menor riesgo a sufrir todo este tipo de filtraciones. Aunque las amenazas estén latentes todo el tiempo, pues siempre lo que queremos es que el impacto sea mínimo. Y esta es una evaluación adecuada para eso. Aquí en Ingeniería TRIC podemos ayudarlos con ese tema si de pronto no es muy claro cuál debería ser mi alcance o qué pruebas me están faltando, o pues todo lo que podamos tener en torno a un desarrollo. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y una disculpa por los problemas de audio al inicio. Espero que haya sido de su agrado y pues no sé si tenemos alguna duda. Parece que no hay ninguna duda. Por favor, ayúdennos con su encuesta. Les agradeceremos que contesten la encuesta. Muy bien, pues aquí tenemos una. Aquí para la parte de OWASP. Realmente OWASP es como una organización que está enfocada realmente pues sí a todo este tema de eliminar el riesgo en la parte de desarrollo web. Y hasta donde yo tengo entendido, una certificación como tal emitida de ellos no hay. Ellos tienen sí muchas herramientas, muchos marcos de trabajo y también pues guías técnicas para el desarrollo de estas pruebas de penetración, justamente, bueno, pruebas enfocadas a riesgos, como ellos lo llaman, pero no tal como una certificación. A lo mejor lo que sí pudiera ser una certificación inicial en este tema sería el eh, Junior Penetration Testing de e-Learning. Es una certificación que está tomando bastante valor y sobre todo que es como en un nivel para iniciarnos y que es práctica. Esto es fundamental porque pues las aplicaciones web pues es justamente como de insertar código, entonces esta sería una muy buena para iniciar. El pen testing es, en definición, una prueba de intrusión. En pocas palabras, sería el auditar o el evaluar
si el activo objetivo puede ser, pues, puede provocarse una intrusión del exterior y cómo. El tema de exfiltrar datos, por ejemplo, ya eso es en una segunda fase, pero un test de penetración pues se define como eso. Muchas gracias a todos por su participación. Estamos en comunicación y les hacemos llegar la información relacionada a la presentación, así como los servicios de EDIRC relacionados al tema del pentesting. Que tengan todos muy buen día.